El calor de un día típico en Monterrey anunciaba una tarde que prometía ser apacible para Francisco, un veterano de guerra ya retirado que llevaba en el rostro el peso de muchos años de servicio. Había almorzado de manera sencilla con un viejo amigo de la secundaria, alguien con quien compartía pocas palabras, pero muchas historias, en una fonda discreta de la colonia Obispado. Cuando terminaron de comer, Francisco decidió pasar a la estación de gasolina cercana antes de regresar a su departamento, ubicado en las afueras de San Pedro. Su rutina era tranquila y discreta. Evitaba llamar la atención y prefería que el día transcurriera sin sorpresas ni sobresaltos. Esa tarde no esperaba nada que se saliera del guión. Detuvo su coche, un modelo antiguo que mantenía más por costumbre que por gusto, junto a una de las bombas de gasolina. Se movía despacio, por culpa de una antigua herida en la pierna izquierda, una cicatriz que le recordaba a diario los años que había pasado en Chiapas. Vestía una camiseta sencilla y unos jeans gastados, nada que revelara a qué se había dedicado durante tantos años. Mientras salía con calma del coche, notó que una patrulla de la policía municipal circulaba despacio por el estacionamiento. El policía al volante lo miró con atención, bajó la velocidad y dedicó varios segundos a observarlo a través de la ventana. Ese tipo de mirada, larga y pesada, no era para nada desconocida para Francisco. Había aprendido con el tiempo que, aunque ya no llevaba uniforme ni insignias, su presencia bastaba para provocar desconfianza en algunos lugares. Tal vez era su edad, tal vez el coche viejo, o simplemente el hecho de que su rostro traía consigo historias que la mayoría prefería evitar. Sin embargo, esa vez la inquietud fue más allá. La sensación de alerta creció en su pecho, como un eco de las largas noches en que debía dormir con un ojo abierto y el otro en el más allá. En silencio, comenzó a llenar el tanque del coche, aunque sus oídos estaban puestos en los movimientos de la patrulla y sus ojos no perdían detalle de los reflejos en el espejo lateral. Su respiración era lenta, pero sentía la tensión en los hombros, esa tensión que nadie más notaba, pero que se estiraba en su espalda como una cuerda lista para romperse. No necesitaba palabras ni gestos. El simple acto de ser observado ya bastaba para despertar en él viejas memorias, algunas tan reales y recientes que costaba creer que la guerra hubiera quedado atrás. Dentro de la patrulla, dos oficiales, Ramón y Gabriel, se preparaban para bajarse y hablar con Francisco. Los dos venían hablando sobre los sucesos del día, pero al ver a Francisco solo, junto a un carro viejo en medio del calor, cambiaron de actitud de inmediato. Ramón, el mayor de los dos, llevaba ya más de 20 años en la policía y estaba acostumbrado a controlar cualquier situación. Siempre tenía la mano cerca del cinturón, como si necesitara sentir el peso de la pistola para afirmar su autoridad. Gabriel, en cambio, era mucho más joven, apenas con un par de años de experiencia, y aunque intentaba mostrarse seguro junto a su compañero, cualquiera que mirara bien podía notar la duda y la incomodidad en su forma de caminar. Cuando salieron de la patrulla y se acercaron a Francisco, Ramón tomó la delantera. Su tono era imponente pero seco y sin rastros de respeto. «Señor, le voy a pedir que se retire del vehículo», dijo, sin más preámbulos ni explicaciones. Gabriel apenas le pisaba los talones, mirando de un lado a otro, como si esperara que en cualquier momento ocurriera algo fuera de lo común. Francisco, acostumbrado a la autoridad y los procedimientos, intentó mantener la calma. Abrió la billetera y sacó sus documentos, la credencial del INE y una vieja identificación militar que conservaba más por nostalgia que por necesidad. Intentó explicar que había sido soldado, que ahora estaba retirado y que solo estaba echando gasolina antes de regresar a casa.
Pero esas palabras parecieron no tener ningún peso para los oficiales. Ramón apenas les echó un vistazo y, con un movimiento brusco, le indicó a Francisco que guardara todo y que mantuviera las manos a la vista. El ambiente estaba tenso. Casi se podía cortar con cuchillo. No era solo la amenaza de las armas, los grilletes o el uniforme. Era la manera en que Ramón lo miraba, como si Francisco fuera invisible, como si en sus ojos ya hubiera decidido quién era y qué había hecho, sin escuchar nada. Gabriel seguía observando, tragando saliva con nerviosismo, pero no dijo ni una palabra. El silencio entre los cuatro, los dos policías, Francisco y el amigo de la gasolinera, que miraba preocupado desde dentro, era pesado. Francisco se dio cuenta de que no importaba cuánto explicara o qué documentos mostrara. A veces, el verdadero peso del momento no está ni en las armas ni en los grilletes, sino en esa mirada fría y vacía que nunca quiere ver. Adentro del carro rentado, el celular de Francisco vibró justo en medio del interrogatorio, interrumpiendo por un instante la tensión del momento. La pantalla mostraba una llamada entrante de la Asociación de Veteranos Mexicanos, una llamada que Francisco ya esperaba desde hacía varios días y que venía de la Ciudad de México. Sabía que contestar era importante, pero también era consciente de que en esos momentos cualquier movimiento podía ser malinterpretado por los policías. Con movimientos tranquilos, Francisco les avisó a los oficiales: «Voy a contestar. Está en altavoz, no haré nada raro, pueden ver mis manos». Dijo esto con voz serena, aunque por dentro sentía que el pulso le subía cada vez más, como si estuviera otra vez bajo fuego. Ramón frunció el ceño y soltó un bufido, pero acabó asintiendo con brusquedad. Gabriel apenas se atrevía a pestañear, mirando fijo el celular, mientras Francisco lo activaba en modo altavoz y lo dejaba sobre el capó del coche al alcance de todos. «Bueno, ¿Francisco Aguilar?», preguntó la voz formal al otro lado de la línea. «Sí, aquí estoy, adelante», respondió él mirando a Ramón directamente a los ojos. Intentaba dar a entender con su mirada que no tenía nada que esconder, que lo único que quería era continuar con su día. La persona de la asociación le informó rápidamente sobre una reunión importante y, sin buscarlo, hizo referencia a un asunto legal pendiente sobre una pensión militar que Francisco y otros compañeros estaban gestionando desde hace meses. La voz del otro lado era clara y precisa, pero lo que ninguno de los policías sabía era que esa llamada, al estar siendo rastreada por el sistema de la organización, activó automáticamente una alerta en la capital. Era un procedimiento nuevo, pensado para situaciones en las que alguno de los afiliados pudiera estar en apuros. Mientras en la gasolinería el ambiente se tensaba y los sonidos parecían apagados por el calor, en Ciudad de México, varios miembros de la Asociación de Veteranos recibieron una notificación sobre la localización y la situación incompleta que Francisco estaba viviendo. Nadie podía imaginar que una pequeña llamada, hecha casi por rutina, pondría en marcha una cadena de acciones y conversaciones en despachos y oficinas donde nunca faltan teléfonos sonando ni historias de soldados que aún en la vida civil luchan por hacerse ver. En ese momento, lo que estaba pasando en Monterrey comenzó a tener repercusiones mucho más lejos, dejando claro que a veces lo que parece un incidente aislado es solo la punta de algo mucho más grande. Apenas terminaron de hablar por teléfono. Desde la asociación, Ramón perdió la paciencia. Parecía como si la formalidad de la llamada, la identificación militar y la manera tranquila de Francisco fueran solo provocaciones para él, como si no encajaran en la idea preconcebida de lo que debía pasar ahí.
Sin mediar demasiadas palabras, ignorando tanto las identificaciones oficiales como los años de historia que Francisco intentaba mostrar con dignidad, Ramón siguió el guión aprendido en las calles de la ciudad. Actuar primero, preguntar después. En menos un abrir y cerrar de ojos, Ramón sujetó a Francisco por el brazo y lo empujó contra el cofre del coche. Francisco intentó mantener la calma, recordando que cualquier palabra de más solo podría empeorar la situación, pero el frío del metal y la presión de las esposas en sus muñecas lo trajeron de vuelta a los momentos más difíciles de su vida militar. Aquella mezcla de vergüenza y rabia era difícil de controlar, sobre todo al sentirse juzgado por lo que otros veían en él y no por lo que realmente era. El celular se resbaló de la orilla del cofre y cayó al pavimento, justo cuando la persona al otro lado de la línea seguía repitiendo su nombre, preocupada por el repentino silencio. El sonido de la voz en altavoz quedó flotando en el aire como un recordatorio incómodo de que la escena no era tan privada como Ramón pensaba. Gabriel, mientras tanto, se quedó congelado. No podía quitar los ojos de la expresión de dolor y resignación de Francisco. Era claro que el policía más joven no estaba cómodo con lo que ocurría, pero su inexperiencia y el peso de la jerarquía se impusieron. Levantó la mirada y vio a un par de personas dentro de la tienda de la gasolinería que, aunque observaban, preferían no intervenir abiertamente. La incomodidad creciente no era solo cuestión de los que estaban presentes. Gracias a la llamada activada y la alerta enviada, en la Ciudad de México, varias personas en la oficina de la Asociación de Veteranos seguían la situación en tiempo real. Nadie sabía a ciencia cierta cómo actuar ni qué consecuencias tendría el trato irrespetuoso y la detención de un veterano reconocido. Así, en cuestión de minutos, lo que parecía solo un malentendido local se transformó en un asunto seguido, no solo por curiosos en una gasolinería cualquiera, sino por toda una red nacional de personas atentas a cada detalle, sabiendo que lo que estaba en juego era mucho más que un simple trámite o una mala tarde. En una de las oficinas principales de la Asociación de Veteranos Mexicanos, en pleno paseo de la Reforma de la Ciudad de México, Rocío se dio cuenta enseguida de que algo andaba muy mal. Estaba revisando algunos documentos cuando de repente escuchó por el altavoz del teléfono una voz confusa, fragmentos de palabras entrecortadas y el sonido inconfundible de una confrontación junto al ruido de la calle. Era evidente que no se trataba de una discusión común o un simple malentendido. Sin dudarlo, Rocío marcó directo al número de su jefe inmediato, el licenciado Fernández, y le explicó en menos de un minuto la urgencia de la situación, mencionando la ubicación exacta del incidente en una gasolinería en Monterrey. El ambiente en la oficina cambió por completo. En cuestión de segundos, todos los teléfonos comenzaron a sonar. Rocío, sin perder la calma, coordinó con otros compañeros para recopilar la información que llegaba de la llamada y obtener datos sobre Francisco. Fernández se puso en contacto rápido con las autoridades estatales de Nuevo León, exigiendo atención inmediata por tratarse de un veterano de alto perfil. No faltaron los mensajes directos a funcionarios del gobierno federal, e incluso uno de los abogados de la asociación pidió que se enviara apoyo jurídico al lugar. Afuera, distante de ese movimiento intenso y estructurado, la realidad en la gasolinería seguía igual de tensa. Ramón se mantenía duro, encajado en su postura de autoridad, y Gabriel seguía luchando consigo mismo, con el ceño fruncido y respirando más rápido de lo normal. El silencio en el aire era abrumador. Solo se escuchaban los murmullos de quienes habían presenciado el arresto y el silbido ocasional de una llanta al moverse sobre el pavimento caliente. Nadie se animaba a intervenir de lleno, pero todos sentían
en el cuerpo, que lo que ocurría ahí iba más allá de una simple rutina policial. La velocidad con la que fluían los mensajes y las órdenes en la asociación contrastaba con el letargo obstinado de la escena. Rocío alcanzó a escuchar por el altavoz la voz de Francisco pedir ayuda y el eco de la persona de la gasolinera intentando advertir algo a los policías. Esa combinación de voces y silencios, tan lejana y tan cerca, hacía evidente que en cualquier instante la situación podía escalar y desbordarse, provocando consecuencias difíciles de predecir para todos los involucrados. Sentado en el asiento trasero de la patrulla, Francisco decidió quedarse en completo silencio. No habló, no protestó, ni siquiera miró directamente a Ramón o a Gabriel. Lo había aprendido hace muchos años. A veces, guardar la calma y no responder era la única manera de evitar que algo pequeño se convirtiera en un gran error. Ese silencio no era resignación ni debilidad, sino una especie de resistencia bien calculada. Sabía, por experiencia propia, que cualquier palabra mal puesta podía ser usada en su contra. Mientras tanto, Ramón seguía muy serio al volante, lanzando miradas rápidas por el retrovisor. Gabriel, a su lado, tenía la mandíbula apretada y las manos sudorosas sobre las rodillas, incapaz de ocultar su incomodidad. El trayecto por la avenida Gonzalitos, saliendo de la gasolinería y rumbo a la delegación, se les hizo eterno. Ninguno de los dos policías estaba ya seguro de cómo proceder, y las preguntas comenzaron a colarse entre los recuerdos de sus entrenamientos y lo que en realidad sentían allí, en ese momento, con Francisco callado detrás. Afuera, el ambiente no tardó en encenderse. Justo en la esquina de la gasolinería, una joven llamada Fernanda, que había presenciado toda la escena, sacó su celular y comenzó a grabar lo que ocurría. Primero, se enfocó en el momento en que Francisco era llevado esposado. Luego, en los rostros confundidos de quienes estaban en la tienda y finalmente en la patrulla, alejándose despacio. En menos de media hora, el video ya estaba circulando en Twitter, Facebook y varios grupos de WhatsApp. Las imágenes, con descripciones indignadas sobre el trato a un veterano de guerra, no tardaron en volverse virales. En cuestión de minutos, miles de personas compartieron el video y los comentarios se multiplicaron. Algunos reconocieron a Francisco, mencionando sus historias en operativos importantes en el sur del país y la ayuda que había dado a comunidades. Otros criticaban a los policías sin piedad, exigiendo una investigación y respuestas públicas. En la Ciudad de México, los miembros de la Asociación de Veteranos vieron el video y entendieron que la situación ya no se podía ocultar bajo ninguna excusa. La presión mediática nació casi en simultáneo con el esfuerzo burocrático, haciendo que quienes estaban en la patrulla o frente a una pantalla sintieran cómo la realidad se transformaba, impulsada no solo por lo que de verdad pasó, sino también por lo que la sociedad decidió no dejar pasar. En el centro de comunicaciones de la Delegación Monterrey, el ambiente cambió abruptamente. Era común que llegaran reportes y llamadas de rutina, pero ese día la línea telefónica no tardó en llenarse de mensajes urgentes desde la Ciudad de México. El encargado de comunicaciones, Ernesto, estaba acostumbrado a recibir instrucciones de superiores estatales o resolver problemas municipales, pero nunca se había encontrado con una presión directa del nivel federal. Marcadores en las pantallas parpadeaban y las notificaciones iban en aumento. Había llamadas de la Secretaría de Gobernación, del propio gobierno estatal y hasta de la oficina del presidente. Al principio, Ernesto pensó que se trataba de una confusión. Revisó 2 veces el expediente que le llegaba, buscando el motivo de tanta insistencia, hasta que el nombre de Francisco apareció y lo entendió todo. En los mensajes, la exigencia era clara:
reporte inmediato y detallado sobre la situación del capitán Francisco Aguilar, detenido minutos antes por una patrulla local. El tono de las llamadas era tan serio que apenas tuvo tiempo para avisar a su jefe, quien rápidamente corrió por los pasillos buscando al comandante a cargo. La noticia no tardó en recorrer cada oficina del edificio como pólvora. Los rumores comenzaron a mezclarse con bits de información oficial. Algunos se preguntaban si Francisco tenía algún contacto poderoso, otros suponían que los medios ya estaban detrás de la historia. Cuando se confirmó que el video grabado por Fernanda se había vuelto viral y que la Asociación de Veteranos y los medios exigían respuestas, toda la delegación entró en alerta máxima. Ahora ya no era cuestión de justificar una detención cualquiera, ni de redactar el informe típico al final del turno. Los mandos locales se dieron cuenta, muchas veces demasiado tarde, de que lo que estaba en juego era mucho más grande que la reputación de uno o dos elementos. De súbito, se trataba del respeto a alguien reconocido públicamente y también de la confianza de la sociedad en quienes debían protegerla. El nombre de Francisco circulaba por los escritorios, por los radios y por los chats internos, saltando escalones cada vez más altos. En medio del nerviosismo creciente, los funcionarios entendieron que cada decisión sería analizada al detalle. Ya no había manera de ocultar el error, y ahora la estructura completa del poder local temblaba, sabiendo que cualquier paso en falso quedaría expuesto ante toda la nación. Afuera de la delegación de Monterrey, el bullicio no daba señales de disminuir. Apenas habían pasado unos cuantos minutos desde que la patrulla con Francisco llegó, pero ya se notaba mayor movimiento que el habitual. Varias camionetas con logotipos oficiales estaban estacionadas a la entrada, y unos agentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conocidos por su seriedad y capacidad de intervenir en estos casos, comenzaron a tomar el control de la situación. Traían documentos oficiales y se presentaron con una autoridad que, de inmediato, opacó a cualquiera de los policías locales. El mando era evidente y no hacía falta levantar la voz. Con solo mostrar las credenciales, se restableció el orden en el lugar. Ramón y Gabriel, que habían llegado horas antes sintiéndose seguros en sus procedimientos diarios, de pronto se vieron relegados a un rincón. Francisco permanecía en el asiento trasero con las muñecas marcadas por el apretón de las esposas, pero sin perder la compostura. Cuando uno de los agentes de la comisión le pidió que saliera, el ambiente se llenó de un silencio tenso. Nadie quería hablar más de la cuenta. Los agentes inspeccionaron las marcas en sus brazos y tomaron nota, haciendo preguntas cortas pero directas, esas que no dejan posibilidad de evadir la responsabilidad. La escena atrajo a una pequeña multitud que se había reunido frente a la delegación, muchos con celulares grabando cada detalle. Se notaba que el rumor había crecido, sumando curiosos, activistas y hasta uno que otro periodista local. Los comentarios no paraban. Que si la policía se había pasado de lista, que si no sabían con quién se estaban metiendo, que ahora sí habría consecuencias. Ramón evitó cruzar la mirada con cualquiera, mientras Gabriel apenas respondía cuando alguien le preguntaba. Sabían, en el fondo, que su postura inicial ya no servía de nada. La narrativa había cambiado y la vergüenza era imposible de ocultar. Todo fue tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de organizar una defensa creíble. Los agentes federales, por su parte, tomaron los nombres de todos los involucrados y advirtieron que habría investigaciones exhaustivas. Francisco, ya más tranquilo, aunque aún con el orgullo herido, vio cómo el poder cambió de manos en cuestión de instantes.
Hasta los transeúntes, que no sabían cada detalle, entendieron que estaban presenciando algo fuera de lo común, una historia que seguramente continuaría dando de qué hablar mucho tiempo después de ese día. Tan pronto Francisco sintió que le quitaban las esposas y recuperó el teléfono, el peso de la jornada cayó de golpe sobre sus hombros. Revisó la pantalla y la lista parecía interminable. Tenía llamadas perdidas de compañeros de 1900. La asociación, números desconocidos que reconoció como de altos mandos, e incluso algún mensaje breve de conocidos del ejército. Gente que, en otros momentos, le ofrecía saludos con respeto y hasta admiración. Ahora solo dejaba constancia de haber intentado comunicarse, pero sin insistir demasiado ni ofrecer palabras de ánimo. A veces, el verdadero significado está en lo que no se dice, pensó Francisco mientras avanzaba rodeado de los agentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le invadió una sensación amarga. Se dio cuenta de lo fácil que era perder en unos minutos la imagen que durante años había construido a base de servicio y sacrificios. Nadie allí dudaba de su hoja de vida, pero la indignidad de haber sido esposado y arrestado con testigos y celulares grabando todo podía borrar en segundos aquello por lo que tanto luchó. Las cicatrices de su carrera militar ya eran visibles en sus manos y rostro, pero ahora sentía que el verdadero golpe estaba dentro, donde el orgullo lucha para que no lo derrumben las miradas ajenas. Cuando caminaron rumbo a una sala donde tomarían su declaración, Francisco solo hizo una petición. En voz calmada, casi monótona pero firme, miró al agente principal de la comisión y le pidió que constara en todos los reportes que él no se resistió. Les pidió que resaltaran que colaboró durante todo el proceso, que no alzó la voz ni buscó confrontar a nadie. No quería que después pusieran en duda alguna parte del trato o que inventaran versiones para justificar errores. Francisco entendía muy bien cómo se fabrican relatos que acomodan culpas y exoneran a los responsables, así que prefirió dejarlo muy claro desde ese primer momento. Su demanda no era un intento de limpiar su imagen de golpe, sino un esfuerzo, simple, casi terco, por dejar constancia de que, pase lo que pase después, fue digno hasta el último minuto. Algunos de los agentes asintieron en silencio, registrando su declaración exacta, sabiendo que ese detalle no era menor, porque al final la verdad tiene su propio tiempo y peso, aunque a veces solo unos pocos la quieran ver. La ola de consecuencias ya era imposible de detener. En cuestión de horas, el caso de Francisco acaparó la atención de todos los niveles de gobierno. Autoridades estatales, federales y mandos militares comenzaron a intercambiar mensajes urgentes y convocar reuniones. No era necesario ser parte del círculo más cercano para advertir el nerviosismo. Bastaba leer los titulares de los noticieros y escuchar los debates en la radio para notar que el asunto estaba en boca de todos. Lo que empezó como una detención común se había transformado en un tema nacional, y el nombre de Francisco, que antes inspiraba respeto por sus logros militares, era ahora el centro de un escándalo que se discutía en despachos y en cafeterías igual. En la oficina principal de la Secretaría de Gobernación, hasta el propio secretario pidió un informe detallado sobre lo ocurrido. Funcionarios de alto rango llamaron de inmediato a Monterrey y a la Ciudad de México, presionando para obtener explicaciones claras. Los comandantes militares se mostraron especialmente indignados. No entendían cómo un oficial condecorado podía acabar humillado de esa manera en público y por qué ningún protocolo evitó semejante error. Por todos lados surgían preguntas incómodas que nadie quería responder de frente.
¿Por qué los policías nunca revisaron la identificación de Francisco? ¿Qué falló en las capacitaciones para que la situación terminara así? ¿Fue solo un exceso de celo o se trataba de una falla más grande en la estructura? El ambiente en las oficinas era tenso. Nadie quería asumir la responsabilidad, pero todos sabían que lo ocurrido era algo más profundo que una simple equivocación individual. El aparato oficial estaba ocupado intentando encontrar culpables y redactar comunicados, mientras detrás de puertas cerradas algunos funcionarios reconocían en voz baja que la imagen de las instituciones había sufrido un golpe muy fuerte. Se hablaba de la urgencia de revisar protocolos, modificar procedimientos y, sobre todo, de la importancia de no subestimar el poder de las redes sociales ni el clamor que puede surgir cuando la gente siente que la justicia no está del lado correcto. Mientras tanto, en la calle y en los grupos de veteranos en línea, la indignación seguía creciendo. El episodio de Francisco ya no solo era visto como una anécdota personal, sino como una llamada de atención para todo el país sobre el respeto, la dignidad y los límites del poder. La historia de lo sucedido con Francisco se esparció rápido. Pronto, afuera de la comandancia en Monterrey, comenzaron a reunirse periodistas de medios locales y nacionales, cámaras listas para captar cualquier gesto, cualquier palabra. Algunos reporteros intentaban hablar con los jefes, pero las respuestas eran ambiguas, titubeantes. El comandante local, acorralado por la presión y las insistentes preguntas sobre protocolos y errores, se limitaba a repetir frases ensayadas. Decía que abrirían una investigación, que se trataba de un malentendido desafortunado y que la policía estaba comprometida con los derechos humanos. Sin embargo, esas palabras no lograban calmar la indignación de la gente que seguía todo minuto a minuto en redes sociales. Mientras la tensión crecía afuera y en los pasillos se instalaba una especie de clima nervioso, Francisco observaba a la distancia. No necesitaba escuchar todo el despliegue mediático para comprender el alcance de lo ocurrido. Había vivido suficiente como para saber que, una vez encendida la chispa, el fuego podía crecer hasta lugares inesperados. A pesar de eso, mantuvo la calma. No buscó protagonismo ni envió comunicados reclamando algún tipo de castigo para quienes lo arrestaron. Más bien, se aferró a su reserva. Ese silencio suyo, ahora cargado de sentido, se transformó en lo que tenía de mayor peso. No hacía falta hablar para que todos supieran que algo grave había pasado. Algunos conocidos le aconsejaban que diera entrevistas, que saliera en radio o televisión para limpiar su imagen y exigir disculpas públicas. Pero Francisco, terco en su manera particular, prefirió guardar prudencia. Pensaba que lo importante ya no era el honor militar ni ningún cargo del pasado, sino la oportunidad de recordarle a todos que la dignidad no depende del rango, ni de un uniforme, ni de la historia que uno tenga detrás. Lo que le dolía no era solo la humillación personal, sino que tantos vieran la humanidad de una persona como algo secundario frente a la apariencia o el poder momentáneo. Ese mensaje sencillo iba ganando fuerza. Vecinos, antiguos compañeros de armas y hasta desconocidos comentaban en voz baja cómo el silencio de Francisco, lejos de debilidad, era una declaración que empezaba a cuestionar la forma en que la sociedad trata a quienes ha prometido honrar. De a poco, la conversación pública dejaba de lado los detalles policiales y empezaba a girar alrededor del respeto que todos merecen, sin importar el pasado ni la posición. Pasaron apenas unos días hasta que se anunció públicamente la formación de una comisión para investigar a fondo el caso. No era algo común, y desde el inicio se hizo evidente que las autoridades buscaban evitar cualquier señal de encubrimiento. A la comisión la integraron representantes del ejército, figuras civiles y funcionarios estatales independientes.
Todos insistían en la necesidad de transparencia total. Las primeras reuniones fueron largas y tensas, llenas de preguntas duras y pocas respuestas claras. Los medios, atentos a cada movimiento, hicieron eco de la presión que sentía la comandancia local y hasta el propio gobierno estatal para aclarar lo sucedido. A pesar de los intentos iniciales de tratar la detención de Francisco como un simple error de procedimiento, la conversación empezaba a tomar otro rumbo en la opinión pública. Nadie veía ya el asunto como un caso aislado. Comentarios de vecinos, abogados y activistas apuntaban a problemas más hondos. Si un hombre con la trayectoria y reconocimiento de Francisco podía pasar por esto, ¿qué quedaba para cualquier otra persona? Rápidamente se hizo evidente que el problema era estructural, que la falta de empatía y la rigidez burocrática desnudaban fallas profundas en el trato cotidiano que las instituciones daban a la ciudadanía. Fue entonces cuando una diputada de Nuevo León, reconocida por su oratoria, tomó la palabra en el Congreso Federal. Su discurso fue directo, sin rodeos, y logró captar la atención de millones que seguían el caso desde sus casas. Dijo que la experiencia de Francisco no podía quedar en el olvido y que si habían humillado a alguien con su historia y sus cicatrices por servir al país, nadie estaba a salvo. Allí mismo, pidió reformas y profundizó el debate. Reclamó respeto para todos, pero también reeducación y nuevos controles para que la dignidad no dependiera de reconocimientos ni de papeles. El eco de sus palabras cruzó plataformas y encendió todavía más el debate público. En poco tiempo, Francisco, quien nunca buscó esa visibilidad, se convirtió sin querer en un símbolo. No era solo su caso, era la muestra viva del fracaso colectivo y de una urgencia compartida. Lograr instituciones verdaderamente humanas, donde la voz y la vida de las personas no quedaran siempre a merced del error o del olvido. Mientras tanto, muchos, al mirar lo que le había pasado, empezaron a preguntarse cómo cambiar las cosas para todos, y no solo para quienes se ven en el centro de las noticias. Mientras en las noticias y en los debates políticos, el caso de Francisco seguía generando discusiones acaloradas. Lejos de las cámaras, la vida de quienes participaron directamente en el incidente se volvía cada vez más complicada. Gabriel, el policía más joven que estuvo de turno esa tarde, apenas podía dormir. No dejaba de repasar en su cabeza lo que pasó, preguntándose si pudo haber hecho algo diferente, si un gesto o una palabra a tiempo habría evitado lo que acabó en un escándalo nacional. Incluso en su casa sentía el rechazo. Sus padres y hermanos, después de enterarse por boca de amigos y vecinos, lo miraban con decepción. Nadie le preguntaba detalles, pero el silencio se volvía pesado durante las cenas y en cada encuentro familiar. Gabriel comenzó a evitar a la gente en la colonia. Sentía que todos sabían, que era inútil dar explicaciones o defenderse. Lo peor era convivir con ese recuerdo. Él había estado allí, había visto cómo arrestaban a Francisco y simplemente calló, sin intervenir ni preguntar. Ahora, el costo de esa decisión era muy alto. Ni siquiera sus amigos de la academia le respondían los mensajes. Algunos colegas más experimentados le recomendaban desaparecer un tiempo mientras pasaba la tormenta, aunque ninguno le prometía que las cosas regresarían a la normalidad después. Por otro lado, Ramón insistía en justificarse cada vez que tenía oportunidad, especialmente dentro de la corporación. Hablaba mucho del procedimiento, asegurando que solo seguía las reglas, que cualquiera podía cometer un error bajo presión. Sin embargo, la actitud desafiante con la que enfrentó a Francisco esa tarde ya se había filtrado en conversaciones internas. Algunos compañeros, al principio solidarios, empezaron a dudar de su versión. Surgieron rumores sobre otros episodios
donde Ramón había actuado de forma brusca o saltándose los protocolos. En la jefatura ya se analizaban antiguos reportes y testimonios, buscando patrones o posibles omisiones de sus superiores. A pesar de su experiencia, Ramón notó que lo miraban distinto. La autoridad que antes imponía se había debilitado. Algunos subordinados lo evitaban, otros ya no le consultaban asuntos del día a día. Lo que antes se resolvía con una palabra suya, ahora requería la firma de algún encargado, y la presión crecía porque la investigación interna apenas comenzaba. Con su reputación en juego, Ramón trataba de mostrar seguridad, pero por dentro sabía que el peso de ese error era mucho más grande de lo que se atrevía a admitir. La llegada de los resultados de la investigación fue un momento clave. Las grabaciones de las cámaras corporales de los policías se compartieron con la comisión independiente y pronto circularon, aunque fuera parcialmente, por los medios más importantes del país. Lo que antes eran rumores y versiones encontradas se desvaneció frente a las imágenes claras. Ahí estaba Francisco, tranquilo, mostrando su identificación militar, hablando despacio y sin signos de agresividad. Varias personas, testigos del incidente, confirmaron lo que se veía en las grabaciones. La supuesta resistencia o cualquier alegato de desobediencia se notaban como meros intentos torpes de disfrazar una falta de respeto grave. Los medios repitieron una y otra vez los momentos clave del video, analizando gesto por gesto, palabra por palabra. El público empezó entonces a cuestionar hasta dónde llegaba la cultura de la sospecha y cómo cualquier persona podía pasar de respetada a humillada en cuestión de minutos. Los más jóvenes circularon el video por WhatsApp y redes sociales, sumando comentarios indignados y exigiendo que la historia no terminara solo con una disculpa. Durante varios días, frente a la comandancia de Monterrey, se organizaron manifestaciones. Algunas fueron pequeñas, lideradas por familiares de militares jubilados. Otras, más grandes, reunieron a ciudadanos de todas las edades, con pancartas que hablaban de respeto, justicia y el derecho a la dignidad. Mientras tanto, la corporación policial anunció la suspensión inmediata de los oficiales involucrados. Gabriel y Ramón recibieron la noticia de forma distinta. El primero, en silencio, sintiendo que al menos el castigo era justo, aunque doloroso. El segundo, visiblemente alterado, todavía tratando de encontrar alguna explicación aceptable para su conducta. A pesar de los comunicados escuetos y algún tímido intento de pedir perdón a la familia de Francisco, ya era tarde para cambiar la percepción general. Los ciudadanos no aceptaban palabras vacías ni rituales convencionales. Lo que ahora pedían era un cambio real en la manera de operar, no solo sanciones formales o discursos bien intencionados. En la ciudad se volvió común la discusión en plazas, cafeterías y redes sociales sobre la dignidad y los peligros de un sistema incapaz de mirar a las personas más allá de sus documentos o apariencias. El caso de Francisco no era ya solo una anécdota. Se había convertido en espejo y en llamado de atención. La fuerza de las marchas y los debates dejó claro que lo ocurrido no podía repetirse, no solo por respeto a un hombre, sino por la urgencia de garantizar trato justo para todos. Pese a que la prensa seguía buscando a Francisco para obtener declaraciones o una entrevista exclusiva, él continuó fiel a su forma de ser, evitando cualquier protagonismo mediático. Prefería, en vez de dar discursos o salir en la televisión, acudir en silencio al hospital de veteranos en Monterrey. Ahí, caminaba despacio por los pasillos, saludando a quienes había conocido durante años de servicio y a otros que, como él, vivían con historias que a menudo quedaban fuera de los reflectores.
Para muchos de los pacientes y médicos, Francisco era ese ejemplo de compañerismo y solidaridad, no el centro de una polémica nacional. Compartía risas, escuchaba anécdotas y extendía el brazo cuando hacía falta ayudar a algún viejo amigo a levantarse. Nunca mencionaba el escándalo, simplemente estaba presente para quienes más lo necesitaban. Ese pequeño gesto, llegar sin cámaras, sin un discurso preparado, era una manera de recordar que lo importante siempre ha sido el trabajo genuino y el acto de estar ahí para los demás. Entretanto, en los edificios del gobierno local y estatal, la presión empezaba a ser insostenible. En cada sesión del Cabildo de Monterrey, los regidores exigían explicaciones a los mandos policiales. ¿Por qué los protocolos no se siguieron? ¿Por qué nadie se detuvo a revisar con más humanidad? Las preguntas eran directas y públicas. Funcionarios de la Contraloría Municipal, acostumbrados a tratar papeleo rutinario, enfrentaban de pronto un clamor ciudadano pidiendo auditorías, capacitaciones nuevas y hasta despidos. Se hablaba de cambiar la manera en que los policías son seleccionados y entrenados, y algunos concejales propusieron programas donde la empatía y el trato digno fueran centrales en futuras capacitaciones. El tema llegó también al Congreso local, con comparecencias de altos funcionarios y llamados a comparecer, y poco a poco el foco dejó de estar solo en los policías sancionados para intentar comprender la raíz del problema. El episodio de Francisco ya era un emblema en las reuniones, y su silencio, lejos de debilitar su posición, servía como ejemplo de firmeza. A pesar de la vorágine de opiniones, su preferencia por el bajo perfil reforzó la idea de que servir de verdad no requiere reflectores ni aplausos. Fuera del bullicio político, en cada visita de Francisco al hospital, las charlas y los apretones de mano tenían más valor que cualquier noticia. Eran el recordatorio diario de que la dignidad se sostiene en actos pequeños y constantes, y que el verdadero reconocimiento está en la mirada de quienes han caminado contigo la senda del deber. El impacto del caso se extendió mucho más allá de la comandancia y de los escritos burocráticos. A raíz de todo lo ocurrido, surgieron múltiples encuentros en centros comunitarios de Monterrey y sus alrededores. Los sábados por la tarde, salones en colonias tradicionales como Obispado o San Jerónimo se llenaban de veteranos, maestros, estudiantes y madres de familia. No todos se conocían, pero compartían la inquietud por ese ambiente de desconfianza y la necesidad de que algo cambiara, no solo en las leyes, sino en la vida diaria. En esas reuniones, el nombre de Francisco se escuchaba en más de una ocasión. Lo mencionaban como quien nombra a un amigo, un vecino al que le tocó enfrentar una injusticia, y eso daba fuerza a las conversaciones. Muchos asistentes, de manera espontánea, empezaron a compartir historias que nunca antes habían contado en público. Había veteranos que relataban episodios similares de malos tratos por parte de las autoridades, jóvenes que admitían sentir miedo durante revisiones rutinarias y familias que temían que un simple malentendido los pusiera en una situación injusta. Los educadores, por su parte, proponían cambios en los programas escolares para hablar de derechos fundamentales y del valor de escuchar antes de juzgar. Militantes sociales sugerían campañas de sensibilización y mesas de trabajo con autoridades a largo plazo. Todo este movimiento social ganó aún más fuerza cuando se liberaron todas las grabaciones del caso, sin cortes, para que quien quisiera pudiera ver con sus propios ojos lo que realmente ocurrió.
Esta decisión, aunque polémica, ayudó a calmar suspicacias y permitió que la discusión se basara en hechos concretos. Fue ahí cuando aparecieron nuevas denuncias contra Ramón. Su forma de actuar no era asunto de un solo día. Con las grabaciones a la vista, antiguos compañeros y ciudadanos que habían vivido situaciones incómodas con él empezaron a dar su testimonio. Eso dejó claro que el problema no era solo uno de órdenes o procedimientos, sino de una manera de ejercer la autoridad que el sistema había ignorado por demasiado tiempo. Por primera vez, la sensación era que, tal vez, la comunidad y los responsables sí iban a escuchar y responder. Ya nadie hablaba solo de falta de disciplina o de un castigo ejemplar. El debate era cómo cambiar la cultura de fondo para que la dignidad y el respeto dejaran de depender de la suerte o del rango de quien enfrenta el uniforme. El eco de la historia de Francisco empezó a recorrer no solo Monterrey ni Nuevo León, sino que se extendió mucho más allá, tocando a personas en lugares tan distantes como Veracruz, Guadalajara o incluso Tijuana. Exmilitares y policías retirados de toda la República Mexicana encontraron en lo ocurrido un reflejo de situaciones que también ellos habían enfrentado alguna vez. Surgían relatos en redes sociales y foros digitales donde compartían anécdotas de años de servicio seguidos por un silencio institucional, como si la entrega y el sacrificio desaparecieran en el momento en que uno guardaba el uniforme en el cajón. Fue Eugenia, una veterana reconocida por su lucha por los derechos de los retirados en la Ciudad de México, quien le puso nombre al movimiento: Ningún olvido. La frase se convirtió en consigna en carteles, publicaciones y reuniones. Con la fuerza de su liderazgo, Eugenia motivó a otros a hablar, a exigir espacios de apoyo real y a visibilizar esas heridas colectivas. Rápidamente, la causa ganó seguidores. Al ver que no era solo una batalla personal, sino un sentimiento compartido, muchos más se animaron a relevar el peso de la indiferencia con historias propias. Se organizaron actos en plazas, encuentros de veteranos en casas de cultura y hasta se abrieron líneas telefónicas para acompañar a quienes sentían incertidumbre o soledad. En paralelo, otros municipios comenzaron a tomar conciencia real. Varios departamentos policiales en Tamaulipas, Yucatán y Jalisco lanzaron talleres obligatorios de reeducación. Invitaron a psicólogos, trabajadores sociales y hasta a exmilitares jubilados para dar charlas sobre empatía, justicia y trato digno. Las comunidades, viendo la respuesta, colaboraron donando libros y materiales, y cada vez más personas participaban en las capacitaciones. El rostro de Francisco, que nunca buscó fama, apareció en carteles y folletos, aunque a él le incomodaba tanta atención. De alguna forma, su imagen sirvió como símbolo de la necesidad urgente por una autoridad más cercana y consciente. La conversación, poco a poco, dejó de enfocarse solo en castigos, pasando a imaginar una sociedad donde pertenecer, ser escuchado y respetado no fueran privilegios, sino derechos básicos. Así, la historia de Francisco seguía creciendo, mostrando a todos que ninguna persona que haya dado tanto por los demás debería enfrentar después el olvido. En medio de toda la movilización social y el ruido mediático, Francisco recibió un sobre que no se parecía a los demás. Esta vez, no eran cartas de apoyo ni comunicados de periódicos, sino una invitación formal enviada por la autoridad estatal. El documento le pedía presentarse en Palacio de Gobierno para participar en una audiencia especial, muy distinta a un juicio común.
No solo se trataría de definir la responsabilidad de Ramón y Gabriel, sino que se buscaba canalizar el malestar general hacia una propuesta concreta de reforma. Francisco no era alguien que buscara atención, pero comprendió la importancia del momento. Se preparó durante varios días, pensando y repensando cada palabra. Al llegar la fecha indicada, lo guiaron hasta una sala donde ya se encontraban sentados representantes civiles, expertos en leyes y varios funcionarios del Estado de Nuevo León. Algunos de los presentes eran conocidos apenas de vista, pero todos sabían perfectamente quién era él. Frente a todos, le pidieron su opinión sobre cuál debiera ser el castigo para los dos policías. El ambiente estaba cargado de expectativa. Por fin alguien que había sufrido el abuso y además era respetado por todos, podría opinar con plena libertad. Francisco tomó aire y habló con calma. Contó que no buscaba venganza, pero que el país no podía volver a cerrar los ojos ante un abuso tan claro. Dijo que una disculpa pública era lo mínimo, pero que no bastaba con limitarse a eso ni con suspensiones momentáneas. Pidió que los involucrados recibieran capacitación obligatoria sobre derechos humanos y trato digno, acompañada de la obligación de participar en actividades comunitarias donde tuvieran que escuchar a la gente a la que normalmente solo ven como sospechosos. Añadió que si solo se les apartaba un tiempo, el mensaje sería muy débil, pero que si enfrentaban el reto de reconstruir la confianza desde abajo, podrían también ayudar a cambiar el sistema. Entre los asistentes se hizo un silencio que no era de incomodidad, sino de oportunidad. Las palabras de Francisco, directas y sin adornos, tocaron algo en quienes esperaban encontrar rabia o resignación. El panel tomó nota, comprendiendo la seriedad de lo planteado. Ese encuentro no era solo para decidir una sanción, sino para pensar juntos cómo evitar que casos como este fueran vistos como errores pequeños o malas suertes. Por primera vez, la audiencia se sintió como la chispa de algo más grande, un cambio real, nacido de escuchar a quienes nunca suelen ser invitados a opinar. Cuando los tres finalmente se encontraron cara a cara, la atmósfera era tensa, pero muy distinta al ruido de los medios o los debates públicos. Eligieron una sala sencilla dentro de un edificio gubernamental, sin cámaras, sin prensa y solo con la presencia de un par de mediadores imparciales. Francisco, Ramón y Gabriel se sentaron a poca distancia, sabiendo que este encuentro no era una formalidad más, sino una oportunidad de hablar con la verdad por delante. Gabriel, el más joven de los dos policías, fue el primero en tomar la palabra. Lucía cansado y avergonzado, consciente del daño causado no solo a Francisco, sino también a su propia integridad profesional. Con voz entrecortada, reconoció que se había equivocado al quedarse callado y no intervenir cuando las cosas comenzaron a tomar un rumbo equivocado. Admitió, de frente, que se dejó llevar por el miedo al qué dirán, por la obediencia automática y la costumbre de no cuestionar a sus superiores. Francisco lo miró fijamente, buscando en los gestos y las palabras esa sinceridad difícil de simular. Aunque las disculpas no borran lo